Esta sección la iniciamos con la pregunta: ¿puede una buena educación, a partir del trabajo y del esfuerzo, convertir al bárbaro en civilizado y al ignorante en sabio? Con esta pregunta queremos abordar un poco lo que es la etimología de la palabra educación. La palabra educación presenta una doble etimología. Por un lado, educare, que significa conducir, guiar, alimentar. Desde esta perspectiva, la educación es un proceso de alimentación o de acrecentamiento que se ejerce desde afuera, por lo que con una guía adecuada las posibilidades del hombre serían casi ilimitadas. Este término está relacionado con una de las formas de la educación, que es la heteroeducación. Y se podría decir que las personas que en la película La Bella Dama tienen esta concepción de lo que es la educación son aquellas que consideran que con una buena educación podría ser posible cambiar a Elisa. Por otro lado, educación también deriva del término educere, que significa hacer salir, extraer, dar a luz, conducir desde dentro hacia afuera. Desde esta perspectiva, la educación implica el proceso educativo de convertir en acto lo que existe solo en potencia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, se trata de una conducción, un encauzamiento de disposiciones ya existentes en el sujeto que se educa. Esta posición está relacionada con la otra forma de la educación, que es la autoeducación, donde el maestro solo favorece el desarrollo de algo que ya está en germen. ¿Cuál es la contradicción? Bueno, que según esta posición, lo que no existe en germen sería imposible de ser desarrollado. Ay, Henry, si no te das cuenta de lo irrealizable que resulta tu proyecto, será porque estás loco por ello. De ahí que la postura de los que creían que Elisa no podría cambiar porque su condición tosca era parte de su naturaleza, están bajo esta concepción, ¿no? Un ejemplo es el profesor Higgins, que era el que había asumido este papel de educarla, pero que él quería convertirla en una dama, pero no dejaba de verla como una simple florista. En una parte de la película observamos también cómo Elisa vive todo este proceso y lo pone en palabras. Ella sostiene que se da cuenta de las diferentes concepciones que tienen de ella y se lo explica a la madre del profesor. No sé cómo aprendiste buenas maneras al lado de mi hijo. Resultó muy difícil. No sabría cómo se comportan damas y caballeros si no hubiera sido por el coronel Pickering. Una de las cosas que he podido aprender es que la diferencia entre una dama y una florista no está en su comportamiento, sino en cómo la tratan. Siempre seré una florista para el profesor Higgins, porque siempre me ha tratado y me tratará como a una florista. Pero para el coronel Pickering siempre seré una dama, porque como a una dama me ha tratado y siempre lo hará así. En esta afirmación, como al final de la película, podemos evidenciar que la exageración de alguna de estas posturas sería ilícita. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con la realidad, no se ajusta a la realidad. Los conocimientos o aprendizajes que vienen desde afuera y el desarrollo que realizan nuestras propias fuerzas interiores no son excluyentes ni opuestas. La educación no puede modelar a capricho la vida individual y tampoco esta vida puede configurarse con total desprecio de las circunstancias naturales, sociales y culturales. Lo que puede es predominar la influencia externa o la disposición interior.